Pues el régimen morenista te da con una mano, pero te quita con la otra. Presupuesto siempre ha habido, dinero siempre ha habido, lo que sobraban eran rateros. De que esto no está claro, vamos a generar una enorme confusión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Vicente Fox aumentó el salario en 10 pesos, con Calderón 11 pesos, Peña Nieto 26 pesos. En 3 sexenios, el salario mínimo en México no creció ni siquiera 50 pesos. Dicho eso, por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de esta loable iniciativa que da sustento a la reforma constitucional, a la reforma legal de la Ley Federal del Trabajo. Claro que estamos de acuerdo en que se garantice que siempre el incremento de salario esté por arriba de la inflación. Pero lo que nosotros pediríamos es que esto realmente se haga funcional, que al final de cuentas la gente sí pueda tener más en su bolsa para gastar y le alcance. Y voy a poner 3 ejemplos solamente para poder decir por qué a la gente no le alcanza a pesar del incremento en el salario y terminó en efectos reales peor que como estaba. Porque lo digo con todo respeto en este buen ánimo que se está dando en esta comisión, pues el régimen morenista te da con una mano pero te quita con la otra. Y pongo ejemplo. El primero es la inflación. En los últimos años hemos vivido de las peores inflaciones. A la gente no le alcanzaba. Y la inflación es el peor impuesto. A la gente finalmente no le alcanzaba para lo necesario. Pero ustedes pueden decir, ok, con esto se está resolviendo porque estamos poniendo que debe ser por arriba de la inflación. Y podría yo decir que estoy de acuerdo. Pero no en los segundos puntos que voy a atacar y tercero, y es la salud pública. A las familias mexicanas no les alcanza porque hoy tienen que pagar su salud, sus medicamentos, porque quitaron el seguro popular. Porque cuando las familias se enferman, lo poco que ganan se lo tienen que gastar en medicamentos, en atención, porque el servicio de salud está peor que nunca y demasiado lejos de Dinamarca. Y la tercera, porque la gente tiene que gastarse lo poco que gana en su seguridad. Y me refiero en su seguridad patrimonial, de lo poco o mucho que tengan, en pagar al velador, en pagar el poner cierta herradura, cierta protección o alarma en su casa. Claro que se gastan el ingreso familiar por la falta de que el Estado mexicano garantice la seguridad. Y hasta en el transporte. Porque cuántas veces no hemos escuchado que muchas personas que trabajan, particularmente quienes trabajan ya horarios nocturnos en cualquiera de los sectores, pues no se pueden mover en un transporte público por la grave inseguridad que hay y tienen que pagar un transporte particular. Como en Guanajuato. Y por ello es que entonces el recurso no alcanza. Y tenemos que pasar a la literalidad del texto que hoy se pone en la Constitución, a que realmente sí le alcance a la gente, que sea efectivo. Porque por esas 3 razones no lo es, no lo ha sido. Primera, la grave inflación. Segundo, que quitaron el seguro popular y hoy las familias tienen que comprar sus medicamentos. Tercero, por la inseguridad creciente, donde las familias tienen que pagar por su seguridad patrimonial y personal. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor, pero yo quisiera plantear a esta comisión
3 modificaciones. La primera, ¿por qué solamente estamos pidiendo garantizar el salario promedio registrado en el IMSS a los docentes de tiempo completo? ¿Por qué solo a los de tiempo completo y no a todos los docentes? ¿Que esto no hace inequitativo el trato? De por sí, uno ya es de tiempo completo, tiene esa ventaja o privilegio. ¿No será que tendremos que apoyar por igual a todos los docentes del país? 2, que en la reforma la referencia no sea la inflación estimada, porque puedo estimar mal y por lo tanto entonces le vamos a dar un ingreso menor a lo real, que sea la inflación observada, la que ocurrió y que se aplique para el año inmediato posterior. Porque si nos vamos a lo estimado puede ser que haya errores, por decirlo de forma técnica. Y por último, ¿por qué no agregamos a los profesionales y técnicos de salud? Y les pongo algunos ejemplos: radiólogos, técnicos de laboratorios, laboratoristas, paramédicos, técnicos dentales. ¿Por qué al ponerlo en el texto constitucional, pues los estamos dejando fuera? Y aquí yo lo que pediría, sabiendo que vamos a votar a favor, por supuesto, de esta loable reforma, que lo hagamos de forma más adecuada, más íntegra, más completa, y que pudiéramos integrar al menos estos 3 puntos que aquí he presentado y que además busquemos que sí termine siendo algo efectivo este incremento en el salario cuando el Estado mexicano cumpla con las responsabilidades que tiene, particularmente en materia de salud y seguridad. Compañeras y amigos senadoras, es cuanto. Muchas gracias, presidente. Salario igual a trabajadores de la Federación, los estados y municipios, que claro se va a impactar el presupuesto federal de las entidades federativas que incluya a los municipios, y obviamente vamos a poder cubrir el derecho humano de a trabajo igual, salario igual. ¿Por qué digo que no les cae? Porque dinero hay, presupuesto hay, lo que sobran son rateros, y eso es lo que hay que acabar ya, que el presupuesto vaya a los trabajadores, salario igual, trabajo igual. Fíjense que yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos, de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar, récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial, y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19, y además existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, pensiones dignas. Miren, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó en 2018 a la presidencia, heredó el salario mínimo en 88.36 pesos. Ahora alcanza el salario mínimo al interior de la República los 249 pesos y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Y es cierto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si a comparaciones vamos, comparemos. Miren, con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%. En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar. Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a inflación acumulada, déjenme les digo, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222.4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia, de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania, con AMLO la inflación acumulada fue del 32%. Así, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como sí lo hicieron sus anteriores sexenios. Quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo incrementaría también la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Y yo les quiero decir una cosa, yo confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos una mano de obra barata, sino todo lo contrario. Y sumándome a lo de la caña de pescar, les digo una cosa, decían mucho, no les des el pescado. Le rogaría poder concluir. Decían los opositores, no les des el pescado, enséñales a pescar, pero ellos no se dan cuenta que los de la oposición tenían secuestrada la caña de pescar. Con eso cierro. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma no alcanza al ámbito municipal. El senador Huerta, del mismo partido, sostiene que sí alcanza al ámbito municipal. ¿Qué mejor prueba quieren de que esto no está claro? Vamos a generar una enorme confusión. Y no es menor el problema, porque el policía promedio municipal en Chiapas gana 6,600. El salario base de cotización es 17,800. En Tabasco 6,650, en Veracruz 8,900, en Hidalgo 8,700. Entonces yo lo único que les estoy pidiendo es legislemos con claridad. Si en esta comisión los que votamos tenemos dos interpretaciones distintas, nada más imagínense lo que vamos a generar allá afuera. Y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta, que aplique a los municipales, pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6,600 a 17,800. Segunda reflexión, es un paso, y conste que lo único que estoy planteando es clarifiquemos, no estoy tratando de molestar a nadie, me parece que lo saludable es que esto se clarifique. Segunda reflexión, creo que este es un paso muy positivo que estamos dando.
y yo sí quisiera recuperar que hace 10 años coincidimos, por cierto, de las pocas votaciones en las que hemos coincidido el senador Huerta Ladrón de Guevara y su servidor, cuando se desindexó el salario mínimo. Y fue un paso correcto, porque en aquel entonces aumentar el salario mínimo implicaba aumentar el valor, por ejemplo, de una licencia de funcionamiento, de una estética, de una miscelánea, de las multas. Entonces, un primer paso se dio en 2014 cuando se desindexó. Ese mismo año, tienen razón ustedes, tuvimos un debate muy fuerte al interior de Acción Nacional. Había quienes sostenían que generaría inflación, habíamos quienes sosteníamos lo contrario. Tan sosteníamos lo contrario que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para proponer una consulta popular. Y lo que la consulta popular buscaba en aquel entonces, y lamento que ya no esté el senador Corral, era justamente lo que él planteó: equiparar el salario mínimo con el salario digno. Porque para que el salario mínimo sea un salario digno, tiene que alcanzar para cubrir las necesidades básicas que le permiten a una trabajadora o a un trabajador vivir con dignidad. Y yo lo que hoy quiero destacar es que es cierto, muy positivo el aumento del salario mínimo y muy positivo que hoy estemos estableciendo que no podrá incrementarse de manera menor que la inflación. Pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7,600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno, porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas, y no lo digo yo, lo dice Coneval, porque Coneval establece dos cosas: una cosa que se llama canasta alimentaria, que es lo que alcanza para comprar, y Coneval lo dice con toda claridad, no dice alimentos en términos abstractos, es arroz, tortilla, carne, huevo, leche en cantidades razonables. Esa es la canasta alimentaria. Y segundo, Coneval establece la canasta no alimentaria, es decir, lo que se necesita para vivir con dignidad en adición a los alimentos, es decir, vestido, vivienda, calzado, cultura, educación, esparcimiento. Para que el salario mínimo en México sea un salario digno, lo tenemos que llevar hasta los 15,520 pesos, porque tiene que alcanzar para una familia, y la familia en promedio en México es de 3.4 integrantes. Ahora, tan la doctora Sheinbaum coincide con este razonamiento que recientemente dijo debemos subirlo a 2.5 canastas. ¿A qué se refiere la doctora cuando habla de 2.5 canastas? A lo que yo acabo de decir, a la canasta alimentaria, concluyo, presidente, y a la canasta no alimentaria. Nuestra posición es que las familias mexicanas en promedio no son de 2.5 integrantes, sino de 3.4. Claro que sería un paso muy importante. Senador, concluyo, si pudiera concluir. concluyo. Claro que sería un paso muy importante llevarlo a los 11,400 que está proponiendo la presidenta. Yo lo que les pido es que no perdamos de vista el faro. El objetivo es que con una persona trabajadora, una familia entera pueda vivir con dignidad, y para eso necesitamos canasta alimentaria, canasta no alimentaria por 3.4. ¿Es cuánto, presidente? Por Gracias. alusiones senador. personales, Sí, positivas. Si me permite. por alusiones. Sí, con muchísimo gusto, senador Huerta. Había solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos el senador Insunza. Después tendría la palabra para alusiones personales Es el primero senador las Huerta. alusiones, ¿no? Muy bien, Gracias, presidente. está muy bien. Senador Huerta, tiene usted la palabra para alusiones Es que es muy personales. importante este debate, porque lo que hay que remarcar por las alusiones que hacen los del PAN, que no nos oponemos a la reforma, por favor. Lo que estamos precisando desde la primera intervención, cuando escuché a senadores y lo sigo escuchando, que a mí me queda muy claro que hay que considerar el impacto presupuestal
de los distintos ámbitos de la administración pública, que esto nos obliga a ello, porque estamos planteando, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador en los últimos 6 años, y lo está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum, que queremos mejorar las condiciones laborales de médicos, policías, Guardia Nacional, maestros, y que todo esto es para abonar en la estrategia de seguridad de municipios y estados. Y para ser más claro, yo decía hace un rato, presupuesto siempre ha habido, dinero siempre ha habido, lo que sobraban eran rateros, se andaban llevando todo el dinero y no le hacían llegar los recursos al pueblo, y es lo que aquí estamos debatiendo el día de hoy. Gracias, senador Huerta. Ahora para… A ver, se dicen aquí verdades a medias. Acción Nacional, por supuesto, ya lo dijimos, vamos a votar a favor. Es una buena medida, pero no está, como ya se expresó aquí, concreta, puntual, clara, 1, 2. Pero no es cierto que esto vaya a resolver el problema. La gente le alcanza para menos. Ya lo explicaba, porque quitaron el seguro popular, porque no hay medicamentos, porque la gente tiene que pagar su propia seguridad o su transporte privado, porque el transporte público es muy inseguro. Y tercero, yo le pediría al senador y a esta comisión que pidiéramos al Instituto Mexicano del Seguro Social la tabla media del salario. Y si bien se ha incrementado en ciertos sectores, se ha precarizado. Hoy los mexicanos que cotizan en el IMSS, en términos generales, ganan menos y les alcanza para menos. ¿Estamos de acuerdo en que se agregue, por supuesto, mínimo la inflación? Por supuesto, por eso lo vamos a votar, pero también le pedimos al Estado mexicano que garantice las condiciones mínimas de salud para que la gente no gane lo poco que recibe en sus medicamentos o en su seguridad. Y que seamos claros al decir que en términos generales la gente hoy en nuestro país está ganando menos respecto del trabajo formal en nuestro país. Muchas gracias. El gobierno federal estará recaudando, actualmente recauda por este tema del aumento al salario más de 54,000 millones de pesos. Eso es lo que está recaudando, porque se vuelve una cuestión perversa. Entonces, ¿a quién vamos a beneficiar? ¿A los trabajadores o a la Secretaría de Hacienda, que nos regatea todo? Yo les invitaría a que si realmente esto tiene que tener una visión social, pues hagamos eso, tenemos esa oportunidad de hacerlo para que esté completo este trabajo, porque es muy fácil hoy decir, es que no se hizo en el pasado. Yo celebro que se haya hecho hoy y celebro que se esté hablando de que nunca se estará por debajo de la inflación, lo celebro enormemente. Yo puedo no coincidir con muchos que tomaron estas decisiones y que antes consultaban a los hombres del dinero, antes que, y también los líderes sindicales, pues tampoco hoy defienden a los trabajadores, están del lado del gobierno. Entonces es importante decir las cosas como son, porque hoy hay ricos que son más ricos en este país, que han duplicado y triplicado su fortuna. Entonces no seamos hipócritas. Vamos a hacer algo real y justo, que no sea una medida recaudatoria, que sea para los trabajadores y para todos, los de salud, los policías, los educadores y todos los que hoy tienen pésima remuneración, porque la inflación se está comiendo sus ingresos. Muchas gracias, presidente. Quiero manifestar que la política salarial anterior al 2019 privilegió como estrategia para el impulso a la inversión extranjera en nuestro país el ofrecimiento de mano de obra barata. Y por si no fuera poco, ofrecer a las empresas transnacionales condiciones de miseria de las y los trabajadores mexicanos, ofrecían además beneficios fiscales, condonaciones groseras de impuestos
y cerraron los ojos ante la subcontratación que dejaba a miles de trabajadores sin derechos sociales y sin estabilidad en el empleo. En resumen, la riqueza de unos cuantos se sustentaba en la mayoría de la miseria, en la inmensa mayoría de las y los mexicanos. En 1980 el salario mínimo era el tercero más alto de América Latina, pero lamentablemente para el 2010 pasó a ser el antepenúltimo de la región. Y a nivel mundial pasamos del lugar 26 al lugar número 80. El salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Y los raquíticos aumentos que decretaban era una burla para los trabajadores del país. Vicente Fox aumentó el salario en 10 pesos, con Calderón 11 pesos, Peña Nieto 26 pesos. En 3 sexenios, el salario mínimo en México no creció ni siquiera 50 pesos. Pero muy en ello decían que lo hacían por nuestro bien, que nos estaban previendo de una crisis económica de proporciones inimaginables. Y a lo poco que se destinaba a los más marginados lo calificaban, y todavía lo hacen, de populismo. Y a lo mucho que se entregaba a los ricos lo nombraban fomento. El fenómeno neoliberal provocó también la feminización de la pobreza, la perpetuación de los roles de género, las tareas de cuidados que asumieron las niñas, las jóvenes, madres y abuelas, y la brecha salarial que dificultó el empoderamiento económico de ellas y las condenó a condiciones de marginación y de violencia. Por fortuna, en el 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y de los 88 pesos diarios que ganaba un trabajador cuando inició la Cuarta Transformación, al día de hoy en la frontera el salario mínimo llega a los 375 pesos y en el resto del país a 249 pesos. Esto significa un aumento de 225% en la frontera y en 110% en los demás estados del país. Esto demostró la farsa de que si se aumentaba el salario mínimo habría crisis. Y por el contrario, el aumento del salario, más la regulación del outsourcing, más una política exitosa de programas sociales que se entregan de manera directa y sin intermediarios, provocó que las y los mexicanos tuvieran mayores ingresos, y con ello 9 millones de personas salieron de la pobreza en México. En los sexenios de Calderón y Peña, cada mes se empobrecían 100,000 mexicanos. Ahora, con la Cuarta Transformación, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanas y mexicanos. Hoy México es el líder en incrementos al salario mínimo en los países de la OCDE. Somos el primer lugar. La inflación en México está por debajo del promedio de los países de la OCDE, y México es el segundo país del mundo con menor tasa de desempleo. Además, y hay que decirlo, se revierte el daño que se provocó a las pensiones de los trabajadores mexicanos, porque ahora hay trabajadores que podrán jubilarse con el 100% de su sueldo. Qué esperanzas que eso sucediera en otros gobiernos. En el 18 el salario no alcanzaba ni para una canasta básica. Hoy alcanza para una canasta y media, y la presidenta se comprometió ya a que al final de su administración alcance hasta para 2 canastas y medias de alimentos básicos. La reforma que estamos discutiendo garantiza 2 cosas. 1, que el salario mínimo siempre crezca por encima de la inflación para que no pierda su poder adquisitivo. Y 2,
que los trabajadores de sectores esenciales como la educación, Senadora, la seguridad si pudiera terminar su intervención, se lo agradecería. y la salud, es decir, nuestros maestros, policías, guardas nacionales, fuerzas armadas, médicos, enfermeros, enfermeras reciban un salario que no podrá ser inferior al promedio registrado ante el IMSS, es decir, de 16,700 pesos mensuales. Ya para concluir, en el sexenio que acaba de terminar, México subió 11 lugares en la felicidad de nuestro pueblo. Y también nuestro país se convirtió en el segundo lugar de felicidad para niñas y niños. La lucha de la Cuarta Transformación es también la lucha por la felicidad de la gente. Y en estos dictámenes y en estas reuniones con estas iniciativas lo estamos logrando. Vamos por el camino correcto. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Gracias.